Bienvenidos, estamos nuevamente aquí en su programa Tics y Pensamientos Bíblicos. Ciertamente muy contentos de poder estar compartiendo una oportunidad más de la palabra de Dios. Recuerda, hemos venido estudiando los salmos y estamos muy contentos de compartir hoy del Salmo número 11. Pero ciertamente también te recordamos, respetamos las diversas interpretaciones de la palabra. Lo que compartimos son consejos de la palabra del Señor, los cuales nos pueden ayudar a edificar y a bendecir nuestras vidas. Recuerda, reconocemos que simplemente pueden haber distintas opiniones, pero nos damos por satisfechos si uno de los consejos que acá compartimos, alguno de los pensamientos que acá compartimos pueden edificar tu vida. Nos damos totalmente por satisfechos y estamos muy contentos de compartir de la palabra. Así que luego de decir estas cosas, vamos allá, el Salmo número 11. ¿Qué incluye este salmo? Pues prácticamente la respuesta del salmista ante el consejo del temor. Y como así, bueno, es un desarrollo un poco curioso, porque registra opiniones bien intencionadas, es un salmo corto, registra unas opiniones bien intencionadas, pero infieles en cierto sentido a lo que es la confianza que el salmista tenía en el Señor. Porque es de tal manera que cuando el salmista recibe el consejo de huir, también discierne que este es un consejo dado desde el punto de vista para su condición y situación actual, desde el punto de vista del temor, que Dios había puesto en él la confianza, la seguridad de que él estaba obrando a su favor y que no era el momento de moverse y de huir. Bueno, y es así que el salmista, vamos a estar viendo en los versículos 4, 6 y 7, porque solo son un par de versículos los que vamos a considerar, porque este salmo es muy corto. Vamos a estar viendo cómo el salmista hace una serie de respuestas. Recuerda dónde está Dios, lo que Dios ve, el destino de los malvados y el favor de Dios. Así que si hemos de decir los personajes que participan en este salmo, bueno, Dios siempre como el soberano, juez celestial, lleno de amor. Está también el justo, que es el que eleva la oración a Dios y que responde ante lo que le está diciendo otro grupo de personas que no está especificado con claridad quién es. Los estudiosos dicen que puede ser el grupo de sacerdotes del templo donde David había huido para esconderse quien andaba persiguiendo, o en todo caso también sugieren que el salmista David es el que ha escrito ese salmo. Así que tomaremos este punto y también un grupo de personas que andaban persiguiendo al salmista, ¿verdad? Que diremos que es el grupo de los malvados. Hemos estudiado a través de los salmos quiénes son los malvados, así que saltaré un poco de esto y vamos allá al consejo de la palabra de Dios. Dice el Salmo 11, en su versículo 1, menciona: es en el Señor hallo refugio. ¿Cómo se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Recordemos, desde el punto de vista del salmista, que estaba recibiendo un consejo. Y del salmista, ser como todos consideran, David, él está exponiendo su situación. Él siempre estuvo huyendo de Saúl, siempre estuvo huyendo porque a pesar de recibir la unción para ser rey, el llamado de Dios, su vida fue una serie de dificultades para llegar ahí. Y es que como creyentes tenemos que reconocer que nuestra vida es una serie de dificultades para lograr desarrollar el potencial que estamos llamados a desarrollar en Dios. Pero este potencial es desarrollado a través de la confianza en nuestra relación con Dios y el enfrentar las dificultades. Vemos acá en estas palabras que expone el salmista, estas palabras iniciales del Salmo, que aquí quizás puede ser que habían buenas intenciones en este consejo de la palabra. Puede ser que estaba recibiendo este consejo desde el punto de vista de que son tiempos oscuros, son tiempos difíciles. Y le decían a David la recomendación: huye, vete de aquí, no hay seguridad, no hay estabilidad, no te podemos garantizar que aquí vas a estar seguro. Y es que hay momentos en la vida, porque no todos los tiempos son iguales, pero hay momentos en la vida de que pues prácticamente no hay seguridad en ningún lugar. Y tenemos de que venir al punto que, aun cuando en estos momentos de la vida no hay seguridad en ningún lugar, pero hay seguridad en nuestra relación y confianza en el Señor.
lo hemos dicho en otras oportunidades, cómo se construye una relación. Se hacen presente, como en cualquier relación, la dedicación de tiempo para esta relación, para generar y estrechar vínculos. Entonces hemos mencionado como el elemento de la oración, el elemento de buscar el tiempo para escuchar las palabras de Dios, para meditar en sus palabras a través de la lectura, son elementos fundamentales como comunicación para la relación. Ahora, hemos mencionado también que cuando una relación es estrecha, hay una comunicación en la cual se deja sentir, se deja entender lo que es la respuesta divina. El salmista había recibido un llamado por la confianza que manifiesta, un llamado a confiar su seguridad en Dios en este punto. Es decir, Dios había transmitido a su vida a través de la comunión, de la relación, la lectura de la palabra, la oración, las alabanzas de David. Dios le había dado paz al salmista de estar quieto en ese lugar, de mantenerse ahí. Pero ante esa situación, el salmista experimenta lo que hemos de denominar el consejo del temor. Porque cuando hay inseguridad, y lo vamos a ver más adelante también, cuando hay inseguridad prácticamente las personas en lo natural sienten temor, sienten miedo, desconfianza, no hay ningún lugar cerca y parece que el accionar más lógico es salir huyendo y corriendo a cualquier lado. Pero cuando la confianza está puesta en Dios, ahora, aún en medio de la situación, en medio de la presunción que no hay seguridad, pero si Dios da paz al corazón, como lo había dado el salmista en este punto, puede expresar, como el orante lo dice acá, la negación al consejo del temor. Porque, ¿qué es lo que dicen? Huye, vete, no permanezcas aquí, es muy inseguro. Pero el salmista había recibido la convicción de parte de Dios, la confianza para ese momento específico de permanecer ahí. Y es entonces que podemos decir la importancia, como un primer punto, la importancia de que nuestra comunión con Dios esté lo suficientemente estable para consultar y pedir su guía en las decisiones. Es importante tomar en cuenta la guía de Dios en cada decisión. Porque cuando lo tenemos que, aunque el mundo esté inestable, aunque los precios, aunque el mercado, aunque por las redes, aunque los trabajos, aunque la situación macroeconómica, microeconómica, situación sociopolítica, llegue a un punto de inestabilidad, el creyente puede encontrar paz. Aunque la situación emocional, la situación en su familia esté inestable, pero si hay una estabilidad en la comunión con Dios y una guía de parte de Dios, podemos tener paz, aun cuando otros estén turbados, temerosos. Porque la misma palabra de Dios lo dice, el Señor lo expresó. El producto de una comunión, de una relación, aquellas palabras que dijo el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Y es en ese contexto la respuesta de David. Porque cuando hay una relación, hay una guía de Dios, por lo general es cuando el cristiano más puede ver la mano de Dios y estar firme y poder estar inmutable su confianza en el Señor. Aun cuando el enemigo quiera poner desconfianza, aun cuando el enemigo quiera poner psicológicamente una presión grande, si Dios ha llamado al creyente a estar quieto, es tiempo de estar quieto. Si Dios te ha llamado a ti, te ha puesto producto de tu comunión y tu relación con Dios a mantenerte firme, pues es tiempo de estar firme, es tiempo de resistir, es tiempo de disfrutar de la cobertura y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, lo repito, es por ello importante la relación del creyente para con Dios. Porque el salmista se ve aquí ante la premura de los otros que huyan. Dice, ¿cómo se atreven a decirme, huye al monte como las aves?
Y en este punto es que también el salmista en más de alguna ocasión se había comparado, en lo que se refiere a David, usted puede ver en los estudios que se ha comparado con aves. En el Salmo 103.5 se comparó con la renovación de nuevas fuerzas como el águila. En el Salmo 102.6, 7 se compara con el búho, el pelícano, el gorrión, la perdiz. O sea, el salmista en algunas ocasiones se comparaba con algunas características de las aves. Y en este salmo empieza diciendo, ¿cómo se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Porque ciertamente las aves tenían capacidad de volar y de volar sobre todo, dejar el lugar rápidamente y volar sobre todo lo que eran las ciudades, pero así como también hay tiempo para huir, hay tiempo para permanecer firme. Dice la palabra de Dios y nos muestra a través del desarrollo de la palabra, si usted es curioso, y va a ver que siempre el creyente es distinto acorde a los tiempos, porque hay tiempos en los cuales el creyente es tiempo para permanecer firme, hay tiempo para apartarse, hay tiempo para amar, hay tiempo para odiar. Y podrá decir usted en esta hora, bueno, ¿y que no el odio es malo? Pues fíjate que no, debemos de odiar nuestros malos hábitos, debemos de odiar nuestras malas costumbres, debemos de odiar el pecado, porque es la única manera en que podremos limpiar nuestro jardín, es la única manera en que podremos limpiar nuestra vida de raíces de amargura, limpiar nuestra vida de pecados ocultos, al menos que creemos aquel sentimiento de odio hacia lo malo. Podemos sentirnos envueltos cada día de una manera tal que no nos demos cuenta cuando le estamos dando apertura al pecado. Y es que un mal hábito, debemos de recordar que por ser pecado, un mal hábito lo que hace es contaminarlo todo. Pues viene y roba la paz, daña la economía, destruye una relación. ¿Tú te has dado cuenta cuántos casos hay hoy de divorcios? ¿Cuántos casos hay de separaciones de pareja? Porque no se esmeraron en odiar lo malo, sino que le dieron cabida al pecado, a la lujuria, al placer, a los deseos, a lo momentáneo, a lo terreno, a lo que dura un segundo o unos minutos. Le dieron prioridad antes que aquellas cosas, aquellos valores eternos. Debemos de odiar a aquello que va a dañar y destruir nuestra familia. Debemos de odiar a aquello que va a venir y a ser cual cáncer que va a ir destruyendo nuestras finanzas. Debemos de odiar aquellas cosas que van a venir y destruir aquello que hemos sembrado con tanto esfuerzo en la vida. Aquellas cosas que pueden venir y en un momento destruir nuestra reputación. Esas cosas no debemos de atesorarlas, debemos rechazarlas, debemos de odiarlas, porque recuerda, somos carta leída. Debemos de procurar honrar y glorificar a Dios con nuestras vidas. Y es que decimos, el ser humano tiene tiempo para todo. Hay un tiempo en lo cual va a aceptar, hay un tiempo en lo cual va a rechazar, hay un tiempo porque, ¿qué es lo que va viendo? Pues honrar a su Señor, honrar a Dios, honrar al Rey, al cual sirve, al Señor al cual ama, aquel que le salvó, aquel que le amó primero. Recordemos, siempre lo mencionamos en los Salmos, que Dios nos amó tanto que se hizo hombre, vino a esta tierra, aceptó el castigo, la paga de nuestros pecados para darnos la oportunidad de que tomemos el regalo de la salvación. Y hay muchos en día decidimos aceptarlo y otros rechazarlo. Pero ciertamente, el producto de nuestra relación y nuestra comunión con Dios, debemos de actuar conforme Dios nos guíe en los tiempos que vamos viviendo. A veces ya he tenido el caso que las personas me preguntan, ¿qué hago ante esta situación? Bueno, pues quisiera tener una solución y una respuesta pragmática y práctica para todos los casos, pero todos los casos son distintos. ¿Por qué? Porque han habido un conjunto de decisiones anteriores que han dado lugar a los casos, a los problemas, a las situaciones. Entonces, se trata de meditar de dónde venimos,
¿A dónde hemos llegado? ¿Qué nos ha llevado hasta ahí? ¿En qué decisión hemos venido fluctuando para llegar al punto de que hay un caso grave como el que me están contando, el que se está atravesando? Entonces, no hay una solución única para cada caso, pero sí es tiempo, cuando hay la oportunidad de reflexionar dónde estamos en función de lo que Dios quiere para nosotros. Cuando reflexionamos en qué decisión nos ha desviado de lo que Dios quiere y empezamos a enmendar desde ahí, desde la base, tomar el fundamento de lo que Dios quiere para nosotros, el fundamento que es Cristo, que tiene pensamientos de bien y no de mal. Cuando tomamos ese fundamento y empezamos a arreglar la estructura de decisiones que nos llevó al punto X en el que no queremos estar, y empezamos a tomar decisiones que nos han de llevar al punto en el que queremos estar, entonces desde ahí es que se está arreglando las cosas, el problema, está desarrollando una base sólida para lograr el progreso. Ahora, por eso es que no puedo dar una solución igual para los distintos casos por los cuales me escriben. Y le digo, mi amado, debe usted ver en la voluntad de Dios, en su comunión con el Creador, en qué punto está y qué punto le desvió, qué decisión le desvió, y enmendar esto para poder ver el camino que debe de seguir, sea para establecer, arreglar su relación con su familia, arreglar sus relaciones interpersonales en el trabajo, poner límites para evitar que sigan dañando su autoestima. Tiene usted que evaluar de dónde viene, qué le desvió, y poco a poco usted va a reparar la situación de la mano con Dios. Pero ahora es el punto que aclaramos. Es producto, la confianza del salmista es producto de una relación. ¿Cómo está su relación para con Dios? Es algo que debe de pensar. ¿Cómo está mi relación para con Dios? Y ahora, acorde a eso, usted puede tener una confianza y una seguridad si lo que está haciendo está agradando a Dios, evaluando en qué punto estoy con mi relación con Dios. Si estoy en el primer amor, obviamente usted va a escuchar fácilmente la voluntad del Señor. Usted va a tener paz en su corazón y va a distinguir cuál es la voluntad de Dios para su vida, para su familia, para sus hijos. Usted va a tener la guía de Dios para cómo ayudarles a ellos. Pero el llamado es a conectarnos en ese primer amor. Y en el primer amor que estaba aquí el salmista. Ahora bien, recuerde, la oración es poderosa. Independientemente del punto en el que nos encontremos, vamos a seguir en este estudio y vamos a ver qué poderosa es la oración. Ahora, cierro este paréntesis y recuerde, cuando hay una comunión con Dios como la que hemos descrito, es mejor arriesgarse al peligro que demostrar la desconfianza en el Señor nuestro Dios. El Salmo 11.2 dice: vean cómo tensan sus arcos los malvados, preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los que son rectos de corazón. Empezamos el texto, estamos en el Salmo 11.2, con un verbo. Es un llamado del salmista. Dice, vean. O sea, si no te has percatado, te está diciendo, deseo que te percates en este momento, deseo que seas capaz de observar en este momento. ¿Y observar el qué? Bueno, cómo la existencia de la maldad lleva al malvado a no comprender el peligro al que expone su alma y el daño que le causa a los otros. Porque está dispuesto a esforzarse, a tomar el arco, dice, tensar, es decir, aplicar una fuerza en el arco, porque el arco para disparar una flecha habría que tomarlo y empezar a estirar y hacer una fuerza. El malvado está dispuesto a hacerlo. Y incluso dice, preparan las flechas. Preparan es un verbo de acción, es decir, hay una acción que no le importa al malvado dañar al inocente. Y créeme, cuando se preparan una flecha, cuando el malvado prepara una flechas, estas son penetrantes, hirientes, desgarradoras, porque muchas veces incluye traición, incluye odio, incluye resentimiento, incluye todo aquello que el malvado atesora en su corazón. Ese veneno lo pone en esa flecha y ataca ¿a quién? Al más débil, al que no puede defenderse. Y muchas veces, fíjate, lo hace con una actitud
porque el que practica el pecado siempre la tiene en lo oculto, desde las sombras. Porque ahí podemos ver cómo es el pecado. Actúa por lo general. Consecuentemente el malvado actúa desde las sombras, de lo oculto. No quiere que lo vean, no quiere que lo reconozcan, pero sí quiere lanzar esas flechas. Sí quiere poner todo el esfuerzo que tenga que poner para dañar a otro. Y yo te digo, en la vida, tú te vas a encontrar con personas que no quieren tu bien, que quieren tu mal. Tú te vas a encontrar con personas que desde lo oculto, tú no te imaginas que te quieren hacer daño, pero ahí están. Pero, ¿sabes? Acá el salmista nos dice, reflexionen porque están en un mundo en el cual se mueve un grupo de personas que no tiene temor de Dios y por lo tanto tiene odio para con ustedes, porque ustedes se comportan de manera íntegra, correcta, de una forma moral, son un recordatorio para estas personas de que hay un Dios que es igual, que es justo, es amoroso, pero es justo, que le gusta la integridad, que le gusta la ética, que le gustan los valores morales, los valores espirituales. Entonces, ustedes son testimonio para estas personas de que no están actuando bien y por tanto han de experimentar el odio de estas personas. Y es ahí donde dice en el Salmo 11.3, dice, miremos cómo lo va desglosando el salmista, dice, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Recordemos que los fundamentos también hacen referencia a los cimientos. Cuando se construye un edificio, una cosa en la cual se trabaja mucho y se esmera mucho en los edificios de apartamentos y todo esto, es en los cimientos. Tienen que tener unos cimientos profundos, tienen que tener unos sentimientos resistentes a movimientos de la tierra, terremotos, tienen que tener unos cimientos que sean capaces de soportar toda la estructura que se ha planificado y se ha acordado, y incluso se han establecido permisos para el tamaño de la estructura. Y esos permisos incluyen una base que debe estar autorizada, que es la correcta estructuración, valga la redundancia, de los cimientos. Los cimientos deben de estar bien elaborados. Y acá el salmista lleva al punto, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Recordemos, y vamos a ir un poco más allá. Recordemos lo que Mateo 16:18 dice. Cuando el Señor, hablándole a Pedro, le decía, tú eres Pedro. Pero le decía el Señor, después de una pausa le decía, sobre esta roca, refiriéndose a él, edificaré mi iglesia. Se refería el Señor a sí mismo. Yo soy la roca. Sobre esta roca se va a edificar mi iglesia. Y decía el Señor, las puertas del infierno no va a prevalecer contra ella. En la NBI dice, los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Y a este énfasis tenemos el fundamento. El fundamento que lo da el Señor es en sí mismo. Ahora, con esto que vamos a hacer una aclaración. En los tiempos bíblicos, el templo era un lugar donde los hombres buscaban refugio. Habían ocasiones que se iban, hablaban con los sacerdotes y pedían asilo, le pedían refugio ahí, porque había una persecución grande. El salmista posiblemente había llegado al templo y ahí, pues ante la situación y el caos que había en aquel lugar, los sacerdotes, los levitas que estaban ahí le decían, te garantizamos que este lugar sea seguro. Pero debido a su comunión con el Señor, el salmista fue que le respondió lo que vimos en el versículo 1. Pero este desarrollo, lo que los malvados estaban haciendo, cómo todo estaba en ese momento bien difícil, le lleva a decir, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Pero acuerda, y vamos a verlo más adelante, que el fundamento del salmista está no solamente a lo terrenal. Te he de decir algo. Nuestra confianza debe estar en Dios, porque los fundamentos están en Él. No están en las organizaciones, no están en las estructuras. Y aunque hay estructuras muy bonitas, estructuras religiosas muy bonitas, pero si nuestro fundamento está en lo terrenal, si nuestra confianza está en lo terrenal,
en lugar de nuestra comunión con Dios y la relación que mantenemos con Él, hay un problema que en un momento determinado, en una crisis determinada, incluso buscando en aquella estructura religiosa ayuda, auxilio, y es lo que ha decepcionado a la fecha a muchas personas que dicen, cuando yo he buscado el apoyo, la ayuda, en aquella estructura religiosa, en aquella organización, en aquella denominación, en aquella iglesia, no me la dieron. Pero es que ahí viene el conflicto, porque no es lo terrenal a lo que ve el salmista. Esto lo vamos a ver aquí en el versículo 4, donde el Salmo 11:4 dice, el Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano. Con sus propios ojos lo examina. Mira qué tremendo. Y los fundamentos, por eso te digo, que a ti que tú quizás te has decepcionado de alguna manera, de alguna denominación, institución, te digo, es que el problema no está, porque cuando las cosas están mal, cuando hay crisis, incluso las denominaciones, las organizaciones, las estructuras religiosas han de flaquear. Pero el salmista lleva el punto a que la fe no está basada en una denominación, en una estructura, en una organización religiosa. La fe está basada en la comunión, en la relación con Dios. Porque cuando eso es así, aunque todo esté en caos en este mundo, Él dice, más arriba que esto, el Señor está en su santo templo. En los cielos tiene Él su trono. Oye, ¿y qué poderoso es esto? Porque aquí nos habla de que no debemos de confiar en las garantías que nos tratan de pintar terrenalmente. No debemos de confiar en los hombres, porque puede hacer que hasta la familia nos dé la espalda. Pero debemos de confiar en nosotros. No debemos de confiar en nuestra autosuficiencia. No debemos de confiar en nuestra temeridad para enfrentar los problemas. Debemos de confiar en Dios, en nuestra relación, en nuestra comunión con Dios, en la guía del Espíritu Santo. Ahora, eso nunca te va a dejar sin esperanza. Eso nunca te va a dejar sin guía. Esa relación nunca te va a dejar sintiendo la soledad, porque su amor es capaz de llenar. Su amor es capaz de cuidar, de proteger. ¿No lo dijo el Señor? ¿No has visto a los pajarillos del campo que no trabajan ni ciegan, pero aún el Señor tiene cuidado de ellos? Porque ciertamente si Dios cuida a los pajarillos, ¿cómo no se acordará de sus hijos? De aquellos lavados con su sangre, de aquellos que tomaron el regalo de Jesucristo, de la salvación, de aquellos que están en confianza constante y en comunión constante con Él, en los tiempos más oscuros. Dice que el profeta fue al desierto, y en el desierto los cuervos le llevaban su provisión. Y en el desierto que quizás estés atravesando en este momento, tú te digas, no, si todos me han traicionado. No, aún hay uno que no te ha traicionado, aún hay uno que te ama, aún hay uno que quiere estar en comunión contigo, pero es tiempo que es de ver a tu izquierda, a tu derecha, es tiempo que mires a lo alto y contemples al Dios que te creó, que te ama, que tiene un plan maravilloso para tu vida, que de tus cenizas puede edificar cosas grandes. Fíjate, el Salmo 11:5 dice, el Señor examina a justos, pero aborrece a malvados y a los que aman la violencia. Quiero aclarar acá, Dios es el observador perfecto. Dios ve todo lo que tú haces por agradarle, por honrarle, por amarle. Dios ve también cuando te equivocas, pero espera que te reconcilies, que pidas perdón, que ocupes el refugio de Jesús, que ocupes la sangre poderosa del Cordero y que clames misericordia, y Él te otorga el perdón. Pero fíjate bien, el Señor examina, Él es el observador perfecto, te examina a ti. Cuando tú no has pedido perdón, cuando tú no te has reconciliado, Él te está viendo y te está enviando señales y te está llamando al arrepentimiento. Pero si tú te endureces, el Señor sigue enviando señales, pero los conflictos los sigues viendo más grandes porque no estás de la mano con Dios, porque si te sientes sin una guía.
Pero si tú tomas la misericordia de Dios, echas mano de su misericordia, su amor y pides perdón, reconociendo que le has ofendido, Él te perdona. Tú sigues en tu comunión. Pero, ¿qué dice la palabra? Dice, aborrece a los malvados. Ese gesto de atacar desde lo oculto. Aborrece a los que aman la violencia. Porque, oye, el malvado y el que aman la violencia por lo general también dañan al más débil, al inocente. Y sabes, muchas veces hay daño que no solamente es violencia física. Puede ser violencia psicológica, violencia financiera. Y hay unas cosas, bueno, en Tics y Pensamientos Bíblicos tenemos varios videos hablando sobre la autoestima y que hay que apartarnos de aquellas personas que no nos respetan como nosotros somos dignos de respeto. Entonces, pero tú puedes ver esos videos, pero lo que te puedo decir en este momento, que tú debes, cuando te estén atacando en lo psicológico, cuando te estén diciendo, llamando por palabras ofensivas, tú debes de apartarte, no tienes por qué quedarte ahí donde te están dañando, donde te están haciendo mal. Tú debes de apartarte. ¿Por qué? Porque no te debes de exponer al daño continuo. Porque lo que pasa es que si nos exponemos al daño continuo, como hemos explicado en otros videos, es que hay un peligroso acondicionamiento al maltrato. Es decir, ver como normal que las personas nos digan así, nos llamen así, nos falten el respeto. Entonces, ante ese acondicionamiento peligroso al maltrato es que nosotros nos tenemos que apartar y no tenemos que exponernos y no tenemos que dar la oportunidad que nos sigan faltando el respeto. Pero, oye, la violencia se manifiesta de muchas maneras: psicológica, emocional, económica, verbal. Hay violencia también de género. Hay muchas maneras de manifestar la violencia, no solo física. Pero lo que tenemos que saber es que el Señor es el perfecto observador y que Él está viendo. Él conoce tu situación. Él conoce que habría tu situación, pero en la misma palabra te ha dejado su palabra como un mapa de tu vida. Y por eso es que es importante conocerla, porque ahí donde tú vas a ver versículos de la palabra que te orientan sobre esta situación y te dicen, el sabio del mal y se aparta, mas los simples pasan y reciben el daño. Y entonces, la comunión con Dios es importante porque esa guía la necesitamos, porque nos va a recordar que tenemos la guía divina en cualquier situación, a través de su palabra, a través de su espíritu, pero también nos vamos a recordar que Él es el perfecto observador, que Él ha visto cada cosa que has hecho en tu vida para honra de Dios. En el Salmo 11:6 dice también, hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre, un viento abrasador será la porción de su copa. Oye, tú te recuerdas una cosa que hemos explicado en otras oportunidades, y es que las calamidades por nuestros pecados siempre serán abundantes. Porque el pecado es como el efecto de la bola de nieve, que la dejan caer desde alto. Empieza pequeñita, pero se va untando más nieve, más nieve, más nieve, y cuando va bajando, va creciendo. Así es el pecado cuando se pone en nuestras vidas, hasta que nos golpee con fuerza. Ahora, está diciendo este versículo, hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Está haciendo la separación, está diciendo, Dios todo lo ve y Dios se va a encargar de juzgar. Oye, la ira divina es una copa que, si la pudiera describir en 2 palabras o 3, es miseria sin misericordia. Miseria sin misericordia. ¿Por qué? Porque es una miseria la que va a experimentar aquel hombre al que lo alcance la ira divina. Y es una miseria en el aspecto eterno. Sin misericordia también en el aspecto eterno. Porque cuando el hombre parte de esta tierra, el hombre tendrá que dar cuentas a Dios un día. Y si nunca aprovechó el testimonio que Dios da, lo hemos dicho en otras oportunidades, a través de la naturaleza misma, la conciencia, o a través del Evangelio, en donde tenemos salvación en su Hijo, si no aprovechó ninguno de los testimonios y su corazón fue orgulloso, la ira, las brasas candentes y el azufre le ha de alcanzar. ¿Y qué es lo que tenemos como relato? Bueno, usted recuerda el caso de Sodoma y Gomorra. Dice la palabra ahí en Génesis 19, versículos del 12 al 28, que
a causa de la maldad de Sodoma y Gomorra, aquellos pueblos fueron consumidos. Hoy es día lo que conocemos como el mar muerto, lo que les está dando sepulcro a esos pueblos, porque fueron suprimidos a tal grado de profundidad que todo ese mar que está encima sella aún que haya vida nuevamente allí. Y ciertamente es que el Señor es claro y es justo. Es justo porque dio el tiempo como oportunidad de misericordia para que los hombres se arrepientan. Pero los hombres, como hemos venido estudiando, piensan que no, que se trata de que Dios no lo ve. Pero Dios sí lo ve. Y en el Salmo 11:7, para ir cerrando, dice: porque el Señor es justo y ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Oye, te quiero decir, Dios nos contempla con un ojo sonriente cuando intentamos guiarnos por sus caminos. Pero cuando no hay favor para el injusto. Porque es imposible que Dios ame la impureza y es imposible que Él deje de ser santo. Los que nos acercamos a Dios en Jesús somos justificados, no por nuestros méritos, no, por los méritos que Él hizo en la cruz del Calvario. Y por eso dice, los rectos contemplarán su rostro. Porque cuando estamos contemplando su rostro, no nos centramos en nada más y nos apartamos del mal. Por tanto, te invito en esta hora. Este salmo es un salmo de reflexión, es un salmo para que comprendamos, es un salmo para que nos fortalezcamos en nuestra relación con Dios. Ahí donde está. Tenlo bien, oremos un minuto, solo un minuto te pido. Digámosle: buen Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Verdaderamente tenemos que trabajar más en nuestra relación para contigo. Yo sé que yo abrí mi corazón un día, pero en las cosas de la vida me endurezco. Confieso mis faltas, confieso mi rebelión. Te pido perdón. Quiero restablecer mi comunión contigo, Jesús. En esta hora también te pido porque seas tú renovando el gozo de mi salvación. Seas tú dándome tu guía. Seas tú enseñándome, ayudándome a mantener esos hábitos que van a garantizar mi comunión y esa guía de lo alto, para poder entender y comprender cuáles son las decisiones que tengo que tomar, que te pueda tomar en cuenta en todas las decisiones de mi vida, Señor. Ayúdame, guíame, perdóname. Gracias, Señor. Y si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, te guío en esta hora y dile ahí donde estás: buen Dios, te reconozco como aquel que ha provisto el regalo de salvación. Te pido perdón por no haberlo notado antes. Te abro las puertas de mi corazón. Creo que enviaste a Jesús a morir por mis pecados. Creo que lo enviaste para la provisión a mi vida. Tomo ese regalo de salvación y creo que a través de él puedo alcanzar la salvación y vida eterna que tú prometes en tu palabra. Enséñame a andar en tus caminos y permite, Señor, que viva para ti. Porque yo sé que no tienes interés en palabras bien bonitas, bien dichas, sino en el hecho que de corazón te pido en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, como tips y pensamientos bíblicos, te damos las gracias nuevamente por estarnos acompañando. Te invitamos, dentro de 2 o 3 días estaremos transmitiendo de nuevo. Te invitamos a que nos apoyes compartiendo los videos de YouTube, de Instagram. Estamos también en TikTok y es una bendición. Si al menos uno de los pensamientos que hemos compartido puede ser para ti una bendición, con eso nos damos por satisfechos. Muchas gracias. Bendiciones.